Amados, los invito a abrir la Biblia en Carta a los Hebreos capítulo 12. Vamos a estudiar Carta a los Hebreos capítulo 12. Y como le dijo el Señor a Marta, ¿no? Cuando le decía a Jesús: Señor, no te preocupas que mi hermana no me ayude. Y entonces Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que en esta hora que seamos como María a los pies de Jesús, escuchando la buena palabra del Señor. Y vamos a decirle al que nos hable: amado Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, por favor, toma el dominio de este tiempo, de este momento, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma el dominio de este tiempo y háblanos a través de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría y revelación en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí y por tomar el gobierno de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje que a mí me hace reflexionar, porque yo digo: Dios mío, las formas de Dios, las cosas que Él usa, que pueden parecernos a nosotros un poco ilógicas, pero son cosas que Dios hace. Cuando allá en el libro de Deuteronomio le habla al pueblo de Israel y le dice: yo te traje por el desierto, le dice el Señor al pueblo, yo te traje por el desierto, por un desierto ardiente, difícil, y te hice padecer, y te afligí, y te hice tener hambre, para saber lo que había en tu corazón, si habías de obedecer o no mis mandamientos. Entonces uno dice: no, venga, más suavecito, yo entiendo que hay que obedecer, ¿no? Y el camino del desierto vino a ser entonces una prueba para Israel. ¿Qué tan fiel era Israel para Dios? Porque hay que ser sinceros, pero los tiempos difíciles sacan a flote nuestro verdadero carácter. Cuando todo está bien, cuando estamos con salud, cuando nuestros hijos están bien y alcanzando sus logros, cuando la billetera está gordita, cuando en la iglesia todos vamos bien, todo el mundo está cómodo, tranquilo, todo está chévere. Entonces Dios dice: tengo que moverte la alfombra, tengo que hacer algo. Entonces, cuando Dios nos quita alguna de esas cosas, cuando Dios trata alguna de esas áreas, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? Porque hay desde querer abandonar los caminos del Señor hasta entrar en un ayuno de 40 días. Todos reaccionamos de manera diferente. Por eso el tema de hoy sencillamente se llama: en tiempos difíciles, fortalécete en Dios. Claro que yo soy de los que creo que en todo tiempo hay que buscar a Dios, pero no podemos negar que los tiempos difíciles son una excelente herramienta de Dios para que busquemos su presencia. De hecho, el pueblo de Israel muchas veces tuvo que caer bajo la opresión del enemigo para que volvieran a buscar al Señor. Y por eso una y otra vez encontramos en los libros de los profetas aquellas frases como: vuélvete a Dios, vuelve a las sendas antiguas. Y el Señor llevaba a su pueblo a que volvieran a abrir el templo, a orar, a levantar la adoración al Señor, porque habían descuidado su comunión con Dios. Entonces, algunas veces Dios permite tiempos difíciles, hermanos, y a veces tiempos que son bien complicados de asimilar, pero sabe Dios lo que permite y lo que hace. Entonces, en tiempos difíciles, ¿qué debemos hacer? Fortalecernos en Dios. Entonces, cuando oraba sobre el tema para un día como hoy, yo empiezo a preguntarle al Señor como el pasaje, como la porción bíblica, ¿no? Porque me gusta ser muy textual, quiero decir, ubicarnos en un solo texto y estudiarlo. Pero en esta ocasión fue el título: en tiempos difíciles, fortalécete en Dios. Y luego ya los pasajes, que son diversos. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora son 4 clases de tiempos. 4 clases de tiempos. Tiempos en los que Dios trabaja con nosotros. Así que vamos al punto número 1. Tiempos de disciplina divina. ¿A quién le gustan estos tiempos? Sí, Santo Dios de Israel. Tiempos de disciplina divina.
Vamos por favor, carta a los Hebreos capítulo 12, versículo número 5. Hebreos 12, 5. ¿Están conmigo? Dice el verso 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Allí es muy interesante que se nos recuerda de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Es un privilegio haber nacido de nuevo en Cristo. Y el Señor dice: y como hijo yo le tengo a usted un regalo que se llama disciplina. Claro, la disciplina pues de nuestros padres naturales fue muy diferente, ¿no? Pero Él aquí nos dice: yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y hay algo que yo quiero que tú aprendas como hijo, y es que no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, no menospreciar es una palabra transparente en el sentido en que el significado ya está en ella. Es una palabra compuesta por menor y por precio, menor precio. Menospreciar es tener en poco. Entonces dice: no menosprecies la disciplina del Señor, no la tengas en poco, es un regalo, es un don, es un tesoro de Dios. No la menosprecies, no menosprecies la disciplina del Señor. Y cuando estés siendo tratado en esa disciplina, no desmayes, porque tenemos la tendencia a desmayar cuando Dios está tratando con nosotros. Y no se olvide usted que la palabra disciplinar tiene también mucha relación con discipular. Así que la disciplina es una faceta del discipulado. Versículo 6: porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Por favor, omitamos azota para no. No, hay algunas veces que el trato de Dios es fuerte. Hermanos, algunas veces el trato de Dios es fuerte, sobre todo cuando el corazón de nosotros es fuerte, porque a veces somos tercos, a veces somos obstinados, y entonces Dios permite que entremos en ese periodo de nuestra vida que se llama disciplina. A veces Dios nos habla una y otra vez y luego ya tiene que usar algo fuerte para llamarnos. Es como el niño cuando está ahí fregando, metiendo el dedito en el tomacorriente, ¿no? Que no meta la mano allí. Y uno da la vuelta y ¿qué hacen? Meter el dedo ahí. Entonces ya uno, que no metan la mano ahí, y entonces ya ellos se hacen así los bobos. Entonces uno medio se aleja. ¿Qué vuelven a hacer ellos? Cuando meten es el grito, ¿cierto? ¿Y qué le dice uno? ¿Sí ve? ¿Sí vio? Entonces esa necedad tan infantil nos deja ver cómo es nuestro corazón, que a veces optamos por el dolor para aprender, aunque ya Él ha dicho muchas veces: no se acerque allí. Y somos obstinados y somos tercos. Entonces Dios nos habla de muchas maneras, casi que nos grita desde el cielo, pero somos tercos, pero somos hijos, y Él es Padre. Y dice: voy a usar contigo una herramienta que se llama disciplina. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque te amo. O sea que la disciplina es una expresión del amor de Dios. Cuando un hijo está haciendo lo malo y no es corregido, se llama alcahuetería, no amor. Porque el amor corrige, el amor instruye. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo número 10 y 11. Versículo 10: y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, y por eso es que nosotros conocemos esos capítulos de la chancla voladora, la escoba teledirigida, una cantidad de cosas, ¿cierto? El omnivolador, bueno, una cantidad de... Claro, como a ellos les parecía, y seguramente como también ellos vivieron su proceso de formación. Y con esto quiero decirles que Dios usa muchas cosas para disciplinarnos o disipularnos. Dios usa muchas cosas. Puede ser tu hijo,
tu hija, la salud de ellos, puede ser la billetera, puede ser tu salud, puede ser el servicio al Señor, muchas cosas. Dios sabe dónde hacer clic y llamar nuestra atención. Él sabe muy bien. Y dice, voy a trabajar en el corazón de mi hijo. Es que es mi hijo, voy a trabajar, es mi hija, voy a trabajar en el corazón de mi hija. Y yo sé, porque imagínate, Dios lo sabe todo, que aquí puedo trabajar. Nuestros padres lo hacían. Dice, como a ellos les pero nuestro Padre Celestial, imagínate la sabiduría de nuestro Padre. Sigue diciendo el verso 10, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su, todo hijo se parece a su papá. Todo hijo se parece a su papá. Hermanos, y nuestro Padre es santo. Y por eso Él dice, sed santos, como yo Jehová vuestro Dios soy santo. Y todo hijo se parece a su papá. Entonces cuando Dios mira a su hijo, a su hija, entonces Dios dice, no, necesitamos llevarte, tú tienes que crecer, porque los hijos crecen, los hijos maduran. Entonces Dios dice, tú tienes que crecer, tú tienes que madurar, tengo un plan muy grande contigo y quiero llevarte a otro nivel, entonces tengo que trabajar contigo. Y son esos tiempos donde uno no comprende porque uno precisamente está buscando a Dios, está caminando con Él y Él dice, voy a trabajar contigo. Y comienza Dios a intervenir en nuestra vida. Y de pronto nos puede molestar o nos puede parecer doloroso, pero Él tiene un objetivo y es que nosotros participemos de su santidad. Amén. Y Él hará lo que sea. Y si el pecado está muy enquistado, Él le meterá más fuego al horno, pero lo quitará porque te ama y su plan en ti se va a cumplir. No se queje, no murmure, no renuncie. Si está en el horno de la prueba, dese la vueltica para que quede bien doradito por todo lado. Porque usted de allí solo saldrá cuando lo entienda. El pueblo de Israel iba por el desierto y no hacía sino quejarse y murmurar, y por eso no entraron a la tierra prometida. Amados hermanos, no nos conformemos con menos de lo que Dios ha planeado para nosotros. Así que si hay algo que Dios dice, esto hay que quitarlo de ti, ayúdanos, Señor, a entender y ayúdanos a soltar, porque no podemos entrar en un conflicto en el que Dios quiere quitarnos algo y nosotros agarrados de eso, porque somos nosotros los que vamos a sufrir, porque Él es santo y debemos soltar lo que Dios nos quiere quitar, porque si Dios te lo quiere quitar es porque eso te hace daño. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando usted está siendo disciplinado por el Señor, nadie está con alegría. Cuando uno está en la disciplina, es más, cuando uno le dice a un hijo, está castigado, ¿no? Por esta razón. ¿Cómo se van para la pieza? Porque es la pieza. Y ellos anuncian que están enojados porque azotan la puerta. Y así a veces nos ponemos nosotros. Cuando Dios entra en el proceso de corregirnos, nos enojamos y padecen los que están alrededor de nosotros porque proyectamos nuestro enojo en ellos, porque no sabemos manejar la frustración de no comprender el plan de Dios. No comprendemos la frustración de no querer soltar para que Dios nos dé, porque hay ciertas cosas que están detenidas porque usted no ha soltado. Y entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor, y hasta a veces reprendemos al diablo y le decimos al diablo, suelta, demonio inmundo. Y Dios no es el diablo. Ni soy yo, eres tú. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces usted le pregunta al hermano, ¿cómo está?
No, pues la verdad no tiene ni qué responder, uno ya hace la lectura con el rostro, ¿no? Pero después, diga conmigo, después. Al principio uno está triste, al principio uno tiene frustración, al principio uno tiene una mezcla con enojo, una cantidad de cosas, al principio. Pero después, ¿qué dice? Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Ejercitados. Eso nos habla de ejercicio. Hoy día sí que está de moda el gimnasio, el gym. Y no está mal que vaya al gimnasio, yo, por favor, hago esa claridad. No está mal que vaya al gimnasio. No está mal, claro. Y entonces uno ve cuando la persona empieza a entrar al gimnasio, ¿no? Porque se empiezan a desarrollar ciertas actitudes y ciertos movimientos. Por ejemplo, el que comienza a hacer bastante pesita, ya comienza a caminar como con los brazos abiertos. No voy a decir nada más. Y las damas, oiga, uno empieza a darse cuenta porque ellos comienzan a tener ciertos movimientos. Uno los ve pronto, se miran al espejo o se miran en esos vidrios de los centros comerciales y comienzan. No sé. O la selfie, ¿no? La selfie ya es así, mostrando la cosa. Así, no sé. Y no está mal, está bien que haya el gimnasio de verdad. El tema es que ojalá trabajemos con el mismo esmero para que nuestro espíritu se vea bien. Por lo menos con el mismo esmero. Dios lo hace para que nos parezcamos a Él. Y dice, te quiero ejercitar en algo que se llama disciplina. Y generalmente uno observa que eso sucede cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, porque ese nivel requiere un carácter diferente. Porque en la medida en que el árbol está más arriba, sus raíces tienen que ser más fuertes, porque los vientos son más fuertes. Entonces allí habla de una expresión que yo quiero destacar: fruto apacible de justicia. Mire la expresión, fruto apacible de justicia. Considere, después, ¿no? Porque dice que viene la disciplina y después da fruto apacible de justicia. Entonces empecemos por atrás, justicia. La justicia tiene que ver con la rectitud, con la integridad, con la honestidad. Entonces no tenemos que decir que fulano, por cuanto es cristiano, tiene que ser honesto. Se espera que el Hijo de Dios sea honesto, que sea íntegro. Cuando es un negocio, eso es todo ventajoso, mentiroso, no paga el arriendo, no paga sus deudas. Ahí no hay justicia. Que necesita ir al gimnasio del Señor. Sí, porque no hay fruto apacible de justicia. Ahora dice fruto apacible. Apacible viene de paz, un pacificador. Pero para uno desarrollar un carácter apacible necesita ser forjado. Porque ¿te acuerdas que yo les hablo de los hermanos fosforitos? Esos hermanos que usted nomás los roza un poquito y ellos se prenden en un momentico. Se enojan, se prenden. Son los hermanos fosforitos. Y luego primero dice fruto apacible de justicia. Fruto, ¿qué es el fruto? Es lo que es evidente, lo que no hay que decir, simplemente se ve. El asunto, amados hermanos, es que nuestros ojos no están diseñados para dar una vuelta de 180 grados y mirar hacia adentro. Nuestros ojos están diseñados para ver hacia afuera. Y el espíritu que todo lo escudriña, es el que nos puede dar testimonio de lo que está dentro. Pero como nosotros somos orgullosos, el que calla otorga, ahí sí lo digo con toda razón. Como somos orgullosos, entonces no nos gusta reconocer. Pero los que están afuera sí ven. ¿Sí o no? Sí ven. Entonces,
el Señor dice: mira, tengo que trabajar contigo, voy a hacer esto y esto contigo, porque es necesario que en ti haya fruto apacible de justicia. No es fácil cuando estamos siendo disciplinados por el Señor, pero Él nos ama y hace lo mejor para gloria de su nombre. Vamos ahora al punto número 2. Tiempos de prueba. El anterior fue tiempos de disciplina, ¿verdad? Tiempos de disciplina. Claro, cuando estamos como desobedientes con el Señor, cuando no estamos guardando su palabra, entonces Dios viene a trabajar. Y lo hace porque nos ama, porque nos ama. Ahora hablemos de tiempos de prueba. Yo les hablaba ahora de Israel por el desierto, ¿no? Y es bien interesante porque el pueblo de Israel eran 12 tribus y la tribu que marchaba primera era Judá, que significa alabanza. Así es que uno cruza los desiertos alabando al Señor. Pero quiero leerles esta porción de Santiago, la tenemos acá, vamos a mirar. El primer versículo, vamos a mirar, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, este mensaje es ¿para quién? Para los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Pues somos hijos de Dios. Hermanos míos, tened que, ni siquiera dice cualquier gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas. Y hay que ser sincero, hermano. Pero ¿quién en medio de una prueba está gozoso? Eso no es fácil. En medio de la prueba no es fácil. De hecho, uno está en una prueba y uno llega a la iglesia y uno no ve a qué hora llegar a la silla para ponerse a llorar. ¿Sí o no? O a qué horas empieza la alabanza y así sea una alabanza que esté exaltando al Señor, uno está derramando el corazón. Pero el gozo tiene que ver, hermanos, más con una condición espiritual interna, una condición espiritual profunda. Porque el apóstol Pablo decía: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y estaba en la cárcel. Entonces es una condición interna y es esa capacidad de decirle: Señor, dame gozo, aunque esté pasando por un tiempo difícil. Dame la capacidad de gozarme a pesar de lo que me está sucediendo. Versículo siguiente, Santiago 1:3 dice: sabiendo. Entonces esto es algo que tengo que saber, ¿no? Sabiendo que la prueba. Entonces, ¿qué es lo que Dios prueba? La fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la prueba va a producir en ti perseverancia. La prueba en ti produce perseverancia. Entonces, vamos a imaginarnos que usted sea llamado a un poderoso ministerio. Y entonces Dios dice: tú vas a ser un pastor o tú vas a ser una profeta y como pastor vas a llegar a tener una iglesia de 3,000 personas. Usted, aleluya, santo, recibo eso. Entonces Dios dice: bueno, ahora voy a formar tu carácter. No. Y el hermano se enoja que porque hicieron una chocolatada evangélica y no lo invitaron. Hicieron la empanada cristiana y no le guardaron. Y ese tipo de cosas. Uno dice: no, falta pelo pa' moña. No. Santo Dios de Israel. 3,000 ¿a dónde? Con 10 lo sacan corriendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, las cosas grandes de Dios no vienen a la topa tolondra, no vienen envueltas en un paquetico. No, hermanos. Por eso Dios necesita trabajar en nosotros y necesita también probar nuestro corazón. Las pruebas de la fe nos ayudan a crecer en ella. Y por eso Dios permite que tengamos momentos de ese tipo para crecer en la fe, para crecer en nuestro carácter. ¿O acaso no es en aquellos momentos donde estamos en la intimidad de nuestro cuarto derramando el corazón cuando Dios viene y nos da unas revelaciones, hermano? Unas revelaciones que transforman nuestra vida, que transforman la visión de la vida cristiana. ¿A cuántos aquí quizá el Señor
en la intimidad de su habitación les ha dado revelaciones, cosas que no habían visto antes. Porque es que David tenía tremenda lucha. Y cuando él está derramando su corazón delante de Dios en el Salmo 51, que nace por su infidelidad con Betsabé, él está orando al Señor. Y hay una confesión en ese salmo donde él dice: en pecado me concibió mi madre. Y estoy seguro que fue en esa intimidad con el Señor que el Señor le reveló parte de la fuente de su problema. Entonces es en la intimidad donde usted va a ir a orar: Señor, pero mire que el hermano Perencejo se comportó mal delante de mí porque hizo tales. Y el Señor te dice: perdónalo. Señor, pero me ofendieron. Perdónalo. Y si tuviere sed, dale de beber. Y si tiene hambre, dale de comer. Y si necesita ropita, me da el favor. Y dice: pero ¿cómo? El tiempo en el que nuestro corazón es probado, tratado por el Señor, es una bendición. Y dice el versículo 4 de este pasaje: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que con paciencia no ha terminado. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿no? Para que seáis, ¿qué? Perfectos, palabra que significa maduros y cabales, es decir, equipados sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son una bendición de Dios, aunque nadie diga amén. Aunque nadie se levante una mañana a decirle: Señor, mándame unas 2 o 3 pruebas, estoy desocupadito esta semana, por favor, Señor, envíame unas pruebitas, es que esto está como demasiado bueno. Nadie levanta a decirle eso al Señor. Pero Dios sabe lo que Él hace. Y las pruebas te ayudan a ser formado en tu carácter. Las pruebas te ayudan a madurar, hermano, porque es que hay en otras iglesias, ¿no? Hay hermanos con 15, 25 años en el evangelio y siguen siendo niños. Sí. 25, 30 años en el evangelio y siguen siendo niños. En serio, con todos esos años, le estoy hablando en serio, hermano. Uno dice: Dios mío, pero es que ya, o sea, como dice la escritura, debiendo ser ya maestros, es necesario que os enseñe los primeros rudimentos. Que Dios nos ayude a todos. Lucas 22, hermano, Evangelio de Lucas. Porque aquí hay un momento muy especial en la vida de Jesús. Lucas 22, versículo 42. El Señor Jesús está orando en Getsemaní. Imagínate, está en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. La última oración antes de ir a la cruz, el último tiempo de oración que el Señor tuvo significativo, ¿no? Lucas 22, 42. ¿Están conmigo, hermanos? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino Hermanos, esta oración, de hecho, usted no ve que en las otras oraciones el Señor Jesucristo hubiese orado así. Esta es la oración especial de Jesús. Es el momento en el que Jesús rinde su voluntad para que se haga la voluntad del Padre Celestial. Él no quisiera ir a la cruz, lo está dejando claro: pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que se haga tu voluntad. A veces la voluntad del Señor es dura porque nuestro corazón quiere ir en otro sentido. A veces la voluntad del Señor nos cuesta trabajo aceptarla porque nuestra alma quiere otra cosa. En el desierto el pueblo de Israel pedía codornices, el Señor les quería dar maná. Entonces, algunas veces lo que nosotros queremos es satisfacer nuestros anhelos, satisfacer nuestros deseos. A mí no se me olvida el caso de ese joven que se acercó, recuerdo tiempo atrás, y me dijo: pastor, yo quiero que ore por mí para que el Señor me dé la visa. Y le dije yo: vamos a orar. Le dije yo no voy a orar para que Dios te dé la visa. Y me abrió los ojos: voy a orar para que se haga la voluntad de Dios. Y oramos y no se la dieron. ¿Cómo te fue? No, pastor, que no.
Por eso oramos, que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces nuestro corazón anhela otras cosas. Pero esas cosas no necesariamente están en la voluntad de Dios. Si tú estás orando y clamas a Él para que se haga su voluntad se hará. Lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados anhelando lo que estamos pidiendo, ¿no?, que no vemos la respuesta, porque no llega en el empaque que yo espero. Hermanos, toda respuesta que viene de Dios es un regalo, es una bendición del Señor. Lo que pasa es que a veces viene empacada no de la manera que nosotros queremos. Pero siempre la voluntad de Dios será buena. Siempre la voluntad de Dios será buena. Entonces entramos a veces, hermanos, en un conflicto entre nuestra voluntad y la de Dios. Señor, yo quiero que me des esto. Señor, yo quiero que me des aquello. Señor, sin embargo, yo te pido que se haga tu voluntad. Y de alguna manera Dios empieza a hablar a nuestro corazón. Yo recuerdo una hermana, pastor, para pedirle un favor. Cuénteme. Tranquilos que no es de esta iglesia. ¿Qué favor? Es que yo le quiero pedirle el favor de que ore, porque es que mi esposo está en un aeropuerto detenido. No, ni para allá ni para acá, porque hay unos problemas con los papeles. Yo, ¿cómo así que en un aeropuerto? Sí, es que él se iba, yo no sé para qué país. Entonces ya me contó la historia. Bueno, vamos a orar. Y oramos y gloria a Dios, le permitieron volver a Colombia, no le permitieron seguir allá. Volvió, perdió el tiempo y perdió la plata. Y él volvió muy mal. Entonces, yo digo, ¿no era mejor haberle preguntado antes de salir? Digo, ¿no? Digo. O como Jonás. Jonás llegó y pagó un tiquete bien caro para que lo llevaran a Tarsis. Igual lo llevaron al mismo lugar donde tenía que ir. Entonces preguntemos mejor, por lo menos no perdemos platica. Lo más apropiado es, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Pastor, no dice nada. Entonces no hagas nada. Sigue orando hasta que cuentes con dirección de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Señor oraba diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Qué lindo, ¿cierto? Eso me parece a mí hermoso. El padre está viendo un hijo que necesita fuerza y envía un ángel para fortalecerlo. Pero en el versículo anterior él decía, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz. No, allí te voy a mandar un ángel para que te fortalezca, pero la cruz no te la puedo quitar del camino. O sea que hay situaciones en la vida que vamos a tener que pasar por ellas, porque Dios no la va a quitar del camino, pero te va a dar fuerzas para que tú puedas superarla. Pastor, ¿cómo le parece? Que yo en la empresa donde estaba tenía un jefe terrible. Uy, pastor, eso era como el mismo diablo, pastor. Uy, no. Eso era una tortura cuando uno llegaba el lunes. Yo el viernes salía feliz. ¿Y qué pasó? Para la gloria de Dios me trasladaron, pastor. Ay, qué bueno. Como a los 3 días, pastor, a él también lo trasladaron para la misma sección donde yo estoy. ¿Qué es eso? Que Dios trabajando contigo, hermano, porque Dios con todos trabaja. Usted no es la excepción, usted es hijo, usted es hija de Dios y Dios está trabajando en usted y te va a dar la fuerza en medio del proceso, porque tú no te vas a quedar ahí, tú vas a salir de esa situación.
y vas a aprender a confiar en el Señor. Versículo número 44. Lleno de angustia oraba. ¿Cómo estaba el Señor? Lleno de angustia. Eso es parte del ser humano. Pero ¿qué debo hacer? Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ve al cuarto de oración y derrama tu corazón. Y si tienes que orar intensamente, allí es el momento donde debes derramar todas tus fuerzas, todo tu corazón, todas tus angustias, toda tu ansiedad, todos tus porqués. Derrámalo allí delante del Señor. Y no estoy diciendo que necesariamente Él va a venir a decirte por qué, pero sin duda alguna de Él vendrá fuerzas a tu vida, de Él vendrá fortaleza a tu corazón, porque todo el que busca a Dios, el Señor se deja encontrar, y vendrá y te fortalecerá y te ayudará y te acompañará. Y en el caminar con Él vas a comprender muchas cosas, pero sin lugar a dudas estás madurando como hijo de Dios, como hija de Dios. Está Dios moldeándote para hacer de ti una vasija de bendición para muchos. Y una de las cosas de las que tienes que despojarte se llama orgullo, arrogancia, ego. De eso hay que despojarse. Y cuando nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios, somos nosotros mismos los que estamos empeorando las cosas, porque le toca al alfarero aumentar la presión. Hermano, es que la mano del alfarero aprieta tanto como el barro sea duro. Si el barro es blandito, aprieta poquito. Si el barro es duro, y si está seco hay que quebrarlo. No me tiras tan fuerte. Yo no creo que él haga eso, pero él trabaja. Él trabaja con todos porque Dios es maravilloso. En el proceso nos fortalecerá. Punto número 3. Tiempos de batalla. Este es otro tiempo. Hablamos del tiempo de disciplina, hablamos del tiempo de prueba, ahora hablamos de los tiempos de batalla. Hermano, hay tiempos donde hay que batallar, donde hay que hacer guerra. Acuérdese que nosotros somos ovejas. Él es nuestro pastor. ¿Y cómo hace la oveja? Bah, ¿cierto? Ayúdame, mírame, dame. Bueno, todo es bah. Él está ahí. Somos sus ovejas. Somos hijos y Él nos ama. Somos hijos, Él es nuestro Padre. Y apenas el Padre Celestial, Él está ahí para ayudar. Pero hay otra faceta del cristiano y es el tiempo de batalla. ¿Qué pasa cuando un guerrero se levanta al frente? Imagínate un gladiador que venga contra mí y yo, no, eso no sale. Ese no es el momento. Ese no es el momento. Allí yo tengo que pararme como soldado. Si el enemigo se está levantando contra mi familia, como contra mis hijos, yo tengo que levantarme a pelear por mi casa. Si la iglesia está siendo atacada, como pastor tengo que levantarme y decir a los intercesores: vamos a orar, vamos a clamar, vamos a buscar al Señor, porque estamos seguros de que en Él tenemos la victoria. En Jesucristo el Señor tenemos la victoria. Pero tenemos que tener una actitud de soldado. Me acuerdo mucho, mi esposa les ha compartido y me parece un momento muy bonito cuando mi esposa está viviendo cierta etapa, ¿no? Y entonces ella entra a la habitación dispuesta a arrodillarse y a llorar. Y cuando apenas se va a arrodillar, Dios le habla y le dice: es tiempo de guerra. Entonces hay tiempos donde, hermano, hay que pelear en el nombre de Cristo. Efesios, hay una expresión muy bonita, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. De hecho, aquí se llama la armadura de Dios. ¿Para qué es una armadura de guerra? Pues, hermano, imagínate. La armadura de guerra es para eso. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vea, hermano, no podemos ignorar que el enemigo se levanta contra las familias, el enemigo se levanta contra los ministerios, el enemigo se levanta contra las iglesias, sobre todo aquellas iglesias que están avanzando en el propósito de Dios. Claro que se levanta, acechanzas, maquinaciones, planes del enemigo. Con frecuencia yo oro y le digo al Señor: Señor, tú que todo lo ves,
Tú que todo lo sabes, yo te pido, extiende tu diestra y quebranta a nuestros enemigos. Destruye toda brujería o hechicería o santería que venga contra esta casa. Quebrántalo, Señor, destruye esos planes en el nombre de Jesús. Porque ellos allá haciendo su brujería, invocando demonios para enviarlos contra una iglesia, y la iglesia, no, no, Señor, de ninguna manera. No, amado hermano, no, eso es tiempo de guerra, es tiempo de batalla, y necesitamos clamar a nuestro buen Dios para que Él se glorifique. Somos hijos de Dios y somos soldados del ejército de Dios. Entonces, por eso dice aquí, y estar firme contra las acechanzas del diablo. Es que la Biblia lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. No dice que no vendrán, sino que no van a prevalecer. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿por qué hay iglesias que sí desaparecen? Iglesias que un día fueron iglesia, y uno dice, pero bueno, pero la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Y por qué esa iglesia desapareció? Y hasta la mitad de ellos quizá volvieron al mundo, y los otros buscando una iglesia donde congregarse, y todos embolatados. Entonces, si la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, ¿por qué prevalecieron contra aquella? Porque la iglesia tiene que levantarse a pelear, a batallar. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, y la iglesia debe avanzar en esa certeza. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Esto es un asunto también espiritual, y tenemos que tener una perspectiva, una mirada espiritual. Entonces, en el verso 10 dice, fortaleceos en el Señor. Entonces, como el énfasis del sermón es el fortalecernos en Dios, les trae el significado de la palabra fortaleceos, que se traduce del término griego endunamó. Y lo quise traer porque me parece muy valioso el significado adicional, que es volverse capaz. Dios nos hace capaces. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. Dios te hace a ti capaz de vencer tus miedos, de vencer la angustia, de vencer la ansiedad. Dios te hace capaz. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. Yo compartía que a mí me daba miedo hablar en público, pero es que era miedo, hermano. Yo temblaba. En la universidad, cuando me tocaba hacer exposiciones, a mí esas hojitas de exponer temblaban. Y me conseguía otro para que me ayudara. Ese sudaba, pero era cántaros, hermano. Ese con 5 líneas que había leído ya le bajaban las gotas por la frente. Y se juntó el hambre con las ganas de comer. Eso éramos un caos exponiendo. Pero cuando ya llegó el Señor me quitó eso. Incluso hoy día yo tengo la capacidad de asimilar cuando cometo un error, cuando la embarro, cuando se me cae algo o se me sueltan las gafas, lo que sea. Ya, o sea, se acepta la humanidad y sé que es en el Señor. Entonces, en el Señor, amados, mire, ahora hablaba con alguien sobre los aromas. Hemos hablado de eso, hay aromas espirituales. Y usted sabía en el plano natural que el perro huele el miedo. Cuando una persona está pasando y de pronto hay un perro ahí, su cuerpo segrega cortisol, ¿no? La reacción ante el miedo. Y el perro huele eso. Y uno sale corriendo, Dios mío. Puede ser un pinche, hermano, yo he visto a grandotes corriendo con un pinche, hermano, detrás de ellos. Y uno dice, pero este va al gimnasio y una cosa, y ellos corriendo. Y santo Dios. Mi esposa, cuando estaba la perrita, me decía, papi, lleve la perrita al parque. Mami, no sale, no me sale. ¿Cómo voy a salir al parque? Imagínate un ladrón, ataca, niña, ataca. No, mami, esa perrita no me sale, amor. Ellos huelen el miedo. Y yo creo que en el mundo espiritual es igual. El diablo huele el miedo. Y no es pecado luchar contra los miedos, porque la valentía no es la ausencia del miedo, sino avanzar en el nombre de Jesucristo a pesar de los miedos. Y le aseguro que en la medida en que usted avanza,
el miedo cada vez retrocede hasta desaparecer, porque en Él, en Cristo, somos más que vencedores. Cuando usted decide avanzar, es como Cristo marchando con usted, grande, en usted, poderoso, poderoso. Entonces, ese fortaleceo significa volverse capaz. Él nos hace capaces para la gloria de su nombre. Y entramos al punto número 4, amado hermano. Aquí quiero yo que me detenga un poquito más. Tiempos incomprensibles. Y le puse entre comillas, tiempos incomprensibles. Una vez el apóstol Pablo oraba. Pablo oraba al Señor por su enfermedad. Él tenía una enfermedad en los ojos. Parece ser, por los textos bíblicos y enseña la tradición, que él tenía una enfermedad en sus ojos y a veces supuraba los ojos de él. Y entonces él orando le dice al Señor que lo sane, que lo sane. Y el Señor le dice: ya basta, bástate mi gracia, ya. Y ahí quedó el asunto. Entonces uno entra a preguntarse: bueno, pero este tremendo siervo que fue al cielo, estuvo abajo, visitado por el Señor una y otra vez. Son cosas difíciles de comprender. O aquel pastor que yo no sé, un altísimo porcentaje de su cuerpo todo quemado, él predica así, ¿no? Entonces uno dice: bueno, pero esas cosas, ¿qué significan? Y Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. Él hace como Él quiere y usa a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Él es el Señor. Entonces, a veces hay cosas que nosotros no comprendemos. No es fácil comprender alguien que está, por ejemplo, sirviendo en la iglesia, en la alabanza, tiene 21 años, está consagradito sirviendo al Señor, cuando de pronto, de una tremenda enfermedad, al mes ya no está. Y dice: pero estaba hasta soltero, todavía ni siquiera se había acá. Pero ¿por qué? Empiezan las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Señor, ¿por qué a mí me surge tal enfermedad? Señor, ¿por qué a mí me pasó tal cosa? ¿Sí? Y surgen muchas preguntas. Y a mí me ministró mucho algo, ¿sabe? Estaba orando por alguien y lo que yo hice, o sea, lo que el Señor hacía, a mí me ministró. Me acerqué a esa persona y apenas me estaba acercando, vino el Señor, ¿no? Tiene muchas preguntas. Y yo le dije a esa persona, le dije: hay muchas preguntas, hay muchos por qué. Y esa persona se puso a llorar, apenas le dije eso. Pero levanté la voz porque recuerdo que el Señor me impulsaba: Dios es tu reposo, Dios es tu descanso, Dios es tu refugio. No, esa persona sí. Pero entonces yo me quedé pensando: ¿cuántas son mis preguntas? ¿Cuántas preguntas tengo yo? Y en aquellas preguntas sin respuesta, ¿he hecho de Dios mi reposo? ¿He hecho de Dios mi refugio? ¿He aprendido a confiar en Él aunque no me responda? Porque le digo una cosa, hermano: usted y yo hemos vivido y quizá viviremos tiempos incomprensibles. Y es en esos tiempos donde yo digo tengo porque no me queda otra opción, tengo que confiar en Dios. Y en una verdad, Dios es bueno. Siguiente diapositiva, les traje este versículo donde dice la escritura, primer libro de Samuel 36. Dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces nos narra el contexto de ese versículo, que David llegó a la tierra de Siclag, donde estaba pues, porque habían salido y vuelven, y en el campamento donde ellos estaban tenían las carpas, las tiendas, y estaban allí las esposas de su ejército, que eran como 600 hombres, y cada uno tenía pues su esposa, sus niños, su ganadito, sus cositas. Y cuando ellos regresan, todo está incendiado.
Había venido el enemigo y había acabado con todo. Y se habían llevado todo, las esposas, los niños, el ganado, todo se lo habían llevado. Y claro, pues en ese tiempo no había WhatsApp. Entonces no le podían dejar el mensaje: nos están secuestrando. Entonces cuando ellos llegan, ven todo eso incendiado y se imaginaron: mataron nuestras mujeres o mataron nuestros niños. ¿Qué fue lo que hicieron? Y la Biblia dice que se angustiaron mucho, tanto que hablaban de apedrear a David, al líder. Tremendo. Una condición emocional puede llegar a culpar al líder, que es una reacción muy general. Entonces dicen: vamos a apedrearlo, porque esto es culpa de David. Porque siempre es más fácil echarle la culpa a los otros, ¿no? Porque ellos estaban en amargura de alma. Esa es una reacción humana en el momento de amargura. Dice: y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y lloraban. ¿Cómo se comporta usted? Hablo con los padres. ¿Cómo se comporta usted cuando alguna circunstancia toca a su hijo, toca a su hija? Los que somos papás sabemos qué es eso. ¿Y cómo nos lleva eso a la presencia de Dios? Podemos enojarnos, tener cantidad de comportamientos, pero ¿qué dice la Biblia? Mas David, y me gusta esa palabra, mas David, o sea, la mayoría estaban bravos y querían apedrearlo, pero él se fortaleció en Jehová su Dios. Y es cuando nuestra habitación se convierte en nuestro refugio de oración. Y es cuando tú vas a derramar tu corazón delante de Él, y Él trae paz y Él te cubre con su gloria. Y usted dice: yo no quiero salir de aquí. Yo no quiero salir a enfrentar mi realidad. Yo no quiero salir a enfrentar ese problema. Señor, déjame estar junto a ti, bajo tus alas. Eso fue lo que dijo David, ¿no? Me refugiaré bajo sus alas mientras pasan los quebrantos. Me refugiaré bajo sus alas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que fortalecerme en Dios. Me gusta una versión que dice: puso su confianza en Dios. ¿Qué tanto confiamos nosotros en Dios cuando nuestra situación es incomprensible? Porque cuando la situación es incomprensible buscamos un culpable. Ellos querían apedrear a David. Entonces cuando la situación es incomprensible le decimos al marido: usted es el que tiene la culpa. Cuando la situación es incomprensible, entonces le decimos a la esposa: es que usted es la culpable. O cuando la crisis es del hijo: es que mis papás. ¿Cómo reaccionamos cuando la situación es incomprensible? Le voy a hablar de otro profeta aquí en la siguiente diapositiva. Habacuc es un profeta como lo era David. Habacuc capítulo 1 versículo 2 y 3. Dice el profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hagamos detengámonos allí, hagamos una pausa. ¿Qué sucede cuando tú estás clamando y Dios no te responde? Para completar, alguien te pide una oración flash, tú la haces y le responden al otro. Y me queda. Y él no ayunó, y uno sí. Y no sirve, y uno sí está sirviendo a Dios. Y hasta es todo crispeto, cristino, no está consagrado, y uno se congrega y busca a Dios. Uno dice: ¿aquí qué fue, Señor? Yo estoy orando, y Dios está en silencio. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo. Hay momentos cuando uno está orando que uno sabe que está delante de Dios, que son momentos especiales, que usted sabe que está delante del trono de Dios. Entonces uno le dice: Señor, háblame. Y queda callado. Y todo está en silencio. Y uno espera que Él hable. Y uno escucha por ahí un perro en la calle ladrar. Y uno dice: no, Señor. Y está ahí usted esperando. Cuando aparece: aguacate. No, Señor, yo te quiero escuchar. Es que se pasa por allá también, hermano. ¿Dónde está ahí? Háblame, Señor, háblame. Y Él está en silencio.
Hermano, esos tiempos en donde Él está en silencio y uno clamando y va a la Biblia y no encuentra como esa. Ay, hermano. Y son esos tiempos donde Dios te prueba tu capacidad de búsqueda, prueba tu capacidad de espera, prueba tu fe, tu confianza en Él. O sea, ¿me vas a seguir buscando aunque no te hable? ¿Me vas a seguir buscando aunque no te dé lo que me estás pidiendo? ¿Me vas a seguir buscando aunque no te solucione el problema? ¿Me amas a mí o me buscas por la bendición que quieres? Tiempos incomprensibles. Volvemos a Habacuc capítulo 1 versos 2 y 3. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea mole? Entonces el profeta estaba en una crisis, porque así estaba Israel. Tiempos de opresión, se levantaba el imperio asirio, luego el imperio babilónico. Israel ha sufrido, él está viendo cantidad de cosas. Señor, ¿hasta cuándo me dejarás ver esto? Y nos toca ir y buscar a Dios y procurar recibir del Señor una palabra, porque tarde o temprano Dios te hablará. Porque la Biblia enseña: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración nos lleva, la comunión con Dios nos lleva a tener nuevos niveles, hermanos, revelaciones nuevas de Dios, que al hombre natural le cuesta trabajo entender. Por eso usted no puede compartir con todo el mundo lo que Dios le da, porque es así, hermano. Hay ciertas cosas que uno recibe en la comunión con Dios y son cosas muy personales, y usted sabe que Dios fue el que le habló, porque usted lo sabe y está allí, usted guarda eso en su corazón. Entonces Habacuc empezó a orar y a buscar al Señor y a preguntarle: Dios mío, ¿qué me vas a responder? Hasta que vino Dios y le habló. Entonces les traigo esta siguiente porción. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él termina ese libro con esa oración: Señor, aunque no haya nada, yo me alegraré en ti, porque mi gozo no está sujeto a lo material, mi gozo está en ti. Tú eres la fuente de mi alegría y de mi gozo. Y en letras azules les traje este anexo, porque no forma parte de aquella oración, pero aquella instrucción sí la dejó Dios ahí. Dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Cuando usted lee la Biblia, el capítulo 3 comienza diciendo oración de Habacuc, pero termina cantando. Y para mí es como esa evolución que tiene que suceder en nosotros. Tal vez a veces, en un tiempo incomprensible, entremos delante de la presencia de Dios a orar, pero Él quiere que tú termines cantando, que tú termines adorando, que tú termines dándole gracias a Dios, porque pase lo que pase, tú tienes el tesoro más grande de todo el universo, que se llama Jesucristo el Señor. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Si tú tienes al Rey, tienes todo el reino. O sea, si tú buscas la presencia del Rey de Reyes, todos los beneficios de su reino vendrán sobre ti. Sencillamente porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Aunque a veces, hermanos, levantar las manos y adorar no es fácil. A veces levantar las manos y decirle: Señor, estoy aquí para adorarte, cuando hay problemas. Uy, hermano. Cuando hay situaciones complicadas y usted dice: Señor, pero vengo a adorarte, vengo a exaltarte a pesar de todo. ¿Tú te imaginas cómo se siente Dios? Me viene a cantar, aunque le duele. Me viene a cantar, aunque no le he respondido. Me viene a adorar,
a pesar de todos los problemas. Yo creo que me ama. Ha probado su amor. Sí, hermano, porque seamos sinceros, es más fácil cantar cuando todo está bien. Pero cuando hay un momento difícil, ay, hermano, esa alabanza para mí, eso como, yo creo que eso hace que suba como un aroma especial al cielo. Y yo creo que Él en el trono dice: me gusta cómo huele. Cante, cante, cante. Ay, Señor, ay, qué rico. Cierre su Biblia, póngase de pie y cantemos al Señor. Y digámosle a Él que Él ha sido bueno. Y digámosle a Él que nos dé la capacidad de adorar en todo tiempo, porque nuestro Dios es bueno. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, amado Cristo, por estar con nosotros y ayudarnos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ver tu bondad y tu fidelidad cada día, cada momento, Señor. Nos permites ver tu fidelidad. Qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno tú eres, Dios. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tú nos amas. Como hoy hemos leído en tu palabra, tú a tus hijos disciplinas. Gracias. Hoy te damos gracias por aquellos momentos en que tú nos has corregido. Tal vez ha dolido, Señor, seguramente, pero gracias, porque aquellas cosas han enderezado nuestro camino y nos han ayudado a caminar contigo y nos han ayudado a participar de tu santidad. Gracias. Gracias, Padre Dios. Gracias por la disciplina. Gracias también por las pruebas. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias, Dios mío, por fortalecernos y ayudarnos en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la crisis. Gracias. Gracias por ayudarnos a orar en esos tiempos. Gracias por ayudarnos a cantar en tiempo de la prueba, Señor. Gracias por darnos gozo, esa capacidad de adorarte a pesar de. Gracias. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias por ayudarnos en los tiempos de batalla. Dale gracias a Dios porque Él te ayudó a orar en tiempos de guerra. Y Él te ha enseñado a ser un hombre, una mujer de guerra. Dile gracias, Señor, por enseñarme, aunque a veces fueron batallas con lágrimas en los ojos, pero gracias. Gracias por forjar en mí ese corazón valiente, Señor, ese corazón confiado en ti y en tus promesas. Gracias también quiero darte porque me has ayudado a confiar en ti en tiempos incomprensibles, en tiempos difíciles. Me has ayudado a confiar en ti, Señor. Gracias. Gracias por ser tan bueno. Ayúdame, Dios mío, a siempre estar junto a ti, a siempre habitar junto a tu presencia, Señor, y decirte cuánto te amo, Dios, y poder decirte cuánto te adoro, Señor. Te amo, Dios, con todo mi corazón en esta mañana. Mira con los ojos de la fe a Jesucristo. Mira al Señor que está delante de ti y dile cuánto lo amas. Dile cuánto lo amas.